Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy les invitamos a reflexionar sobre su voto en las próximas elecciones, recomendándoles como siempre votar por la lista número 5, que es la lista de los partidarios de Rafael Correa, y la razón por la que les recomendamos que voten por ellos es porque estas elecciones han sido las más fraguadas, las más injustas e incorrectas que se han hecho en este siglo XXI. Se ha cambiado el Tribunal Electoral, se llama el Consejo Nacional Electoral. A este Consejo Nacional Electoral ha suprimido el ISO 9001, que era un sello, una certificación de garantía de pureza en las elecciones, de transparencia. No sabemos si vendrán o no vendrán vigilantes extraordinarios de otros países o de las Naciones Unidas. Seguramente vendrá de la OEA, que ya sabemos que con Almagro no puede ser más que un ministerio de las colonias de los Estados Unidos. En fin, les invitamos a ustedes a reflexionar al respecto y a analizar lo que está pasando. Tenemos un presidente que realmente representa lo que ha sido nuestra trayectoria como ecuatorianos a lo largo de nuestra historia. Lenín Moreno representa realmente lo que el común de los ecuatorianos de la clase media para abajo fueron siempre. Primero, nuestra clase media, especialmente los más pobres, siempre sufrieron de enfermedades postrantes. Tuvimos la poliomielitis, el bocio endémico y otras enfermedades calamitosas que nos llenaron el país de mendigos. Lenín Moreno durante toda su vida fue simplemente un mendigo con terno, fino, pero fue siempre un mendigo. Y esto se vio facilitado el día que le pegaron el balazo. Desde ese día tenía una justificación para ser un mendigo. En segundo lugar, nosotros consideramos que inteligente es cualquiera que llega a un cargo público o que tiene un auto. Pero la real inteligencia es la de aquel que estudió y demostró que era inteligente, con buenas calificaciones, o con inventos, o con obras, o con manifestaciones culturales, en fin. Eso es lo que realmente hace la inteligencia, que es la capacidad de relacionar cuanto existe dentro de su mente. Pero tenemos un presidente que aprueba la universidad en 10 años, cuando la carrera solamente demoraba 5, andaba por aquí, por allá, peloteado, entrando a una facultad, rechazado en esa facultad, entrando a otra facultad, rechazado en esa facultad. Él mismo se vanagloria de que no le gustaba estudiar. Y llega a ser presidente. Pero este es el común también de nuestra clase media, inclusive de nuestra clase alta, que estudia por obligación, no por devoción. Y en tercer lugar, representa lo que es lo más común en Ecuador: al mentiroso, al traidor, al cobarde. Bueno, hemos perdido todas las guerras que hemos tenido. No podemos recordar héroes ecuatorianos, porque la independencia nos la dieron venezolanos. La única guerra que ganamos contra Perú, que fue la guerra de Tarqui, la batalla de Tarqui, la victoria estuvo a cargo de Antonio José de Sucre, un mariscal venezolano, a órdenes de Bolívar. Y la batalla del Cenepa la ganamos, pero la perdimos diplomáticamente. Entonces no podemos decir que tenemos ni siquiera héroes. Y por último, tampoco podemos decir que tenemos una calidad moral, porque fuimos formados por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica nos enseñó a vivir la doble moral. ¿Qué es esto? Que en la Iglesia somos unos. Nos damos el abrazo, la mano, nos deseamos el bien. Apenas sale de la Iglesia, comienza todo otro mundo. El cuchicheo, el rumor, todo se convierte en mentiras, calumnias, difamaciones y jueguito sucio. Y nuevamente los encontramos, y el besito y el abrazo como que no ha pasado nada.
Vivimos esta doble moral. El profesor es un individuo, cuando da clases es otro individuo cuando está fuera de clases. El militar es un individuo cuando está en el ejército y otro individuo cuando está en la calle, cuando ya está de civil. Esta contradicción, esta doble personalidad que vivimos nosotros, se ha traducido también en nuestro presidente, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump realmente representa lo que es el pueblo norteamericano. Durante mucho tiempo el pueblo norteamericano fue un pueblo de gente que luchaba por derechos y reivindicaciones, y gracias a eso llevó a Obama al poder. Y claro, era un pueblo que reconocía a través del presidente los derechos de los negros y de las minorías. También ha sido un pueblo que ha reconocido la libertad propia y de ajenos, como caso de Eleanor Roosevelt, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, era el presidente de los Estados Unidos. Pero del resto, muy pocos presidentes, excepto Abraham Lincoln, de los que podamos decir que no son el típico muchacho de las películas que es el malo de la película. Donald Trump representa al muchacho que en las películas esas que son tradicionales para los jóvenes en los Estados Unidos, es el muchacho con dinero, grande, rubio, pelucón, creído, vanidoso, abusivo, que tiene su jorga y que vapulea y hace bullying a todos los que son negros, son chiquitos, son pequeños, son menos que él, y que termina siendo el odiado en la película. Y digamos que todos los demás son los pobres ofendidos, atacados, menospreciados por aquel grandulón petulante. Eso es Donald Trump, un individuo que representa la obesidad que vive Estados Unidos, el color del pelo, todos rubios, pero sobre todo esta prepotencia, esta grosería, este provocar, este motivo. La razón de su vida es ser un provocador. Punto. Y claro, Estados Unidos ha conseguido lo que nadie más podía conseguir. Donald Trump, agrupar a todos los que están en desacuerdo con el intervencionismo norteamericano que está vigente desde el mismo momento en que empezó el siglo XIX. Este intervencionismo norteamericano que ha colocado presidentes, que ha quitado presidentes, que ha hecho guerras civiles, que ha producido derramamientos de sangre, hoy ha reunido a todos los países para ser cuestionado, y en las Naciones Unidas Estados Unidos llama para criticar el asunto de Venezuela, para conseguir apoyo a fin de ver si podía tratar de intervenir militarmente o tratar de continuar con sus maniobras de presión económica. Pero resulta que la mayor parte de los países del mundo le dicen no. Solamente en el Consejo de Seguridad hay 35 países, y de esos 35, 19 le dicen no. Y pierde las posibilidades de utilizar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para justificar cualquier acción violenta, abusiva y despótica contra Nicaragua. Pero esto no es solo eso. Él considera que las mujeres se las puede comprar y vender. Él considera que puede ir a provocar una guerra con Corea y que no va a pasar nada, solamente que tiene muchas más armas. Él puede ir y, increíblemente, esta situación que se ha creado nos presenta entonces a un individuo prepotente que hace lo que le da la gana, que se cree el manda más, frente a un individuo mendigo que despierta lástima y que fue su mendicidad, su disvalidez, la trampa, el gancho que utilizó para llegar a ser poder. Hoy Ecuador es un país que mendiga préstamos, mendiga posibilidades. Antes enviaba estudiantes a las mejores universidades del mundo y él pagaba por los estudios de sus estudiantes. Hoy está mendigando alguna bequita que le regale algún país.
están mendigando en el Fondo Internacional un crédito, están mendigando en China un crédito, están mendigando en el Fondo Monetario un crédito. Es un país de mendigos. Fuimos así, nuestro presidente eso fue un mendigo y los representamos. Donald Trump, por el contrario, representa lo que ha sido Estados Unidos, la ley del garrote, del más fuerte, el que aquí te pego y no me molestes, cuidado conmigo. Ese es el Estados Unidos que ahora hacen alianza con entre Donald Trump y Lenín Moreno. Muchas gracias.